Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Gloria Imperial. Aquí un video que tantos pidieron, el plan Patria Grande y la Nación Argentina, el Estado-Nación y sus consecuencias. El plan Patria Grande, cómo se impuso el plan Patria Grande, nacionalismo argentino, cómo se forma la Nación Argentina. Conclusión. Plan Patria Grande, Hispanidad, diferencia entre cucas y la Hispanidad. Origen del plan Patria Grande. Los partidos de la Patria Grande ponen a los libertadores de América, pongo entre comillas, ¿no? Como los fundadores de este concepto. Estos dicen que los países hispanoamericanos realmente son solo una nación con una historia común, tradiciones comunes y experiencias comunes. El gran problema de esto es que esta percepción de universalidad en las revoluciones está identificada con la hispanidad. Uno de los fundadores de nuestra patria usan de fundadores a nuestras patrias a salvajes pueblos originarios cuando estos no tenían una verdadera cultura. Excluyen España bajo una narrativa postcolonial explotadora. El plan Patria Grande como tal fue una política iniciada por el kirchnerismo en 2006. Tenía dos dimensiones, la legal y la ilegal. El propósito original era hacer un programa de regulación de inmigración había una aspiración perversa de llenar a Argentina de los inmigrantes latinoamericanos bajo una cultura común como excusa. Implementación, forma legal. En su forma cerrada se registraron alrededor de 1 millón de inmigrantes latinoamericanos regularizados. No todos estos, pero muchos se volvieron legales y no violaron la ley nacional, o sea, normalmente no los que venían de manera legal. Pese a esto, no dejaban de estar muy lejos de asimilarse a la población. De todos modos, ya hay precedentes de inmigración en los 80. O sea, la primera inmigración de bolitas y paraguas era mucho más legal y mucho más correcta, y no es hasta que cuando empieza a venir más ilegales que viene gente que es un poco más un mamarracho. Forma legal, eso, forma legal, ilegal. Vinieron alrededor de 4 millones de inmigrantes ilegales en Argentina en el periodo 2006-2025. Estos delinquieron y hicieron mucho más robustas las villas miseras creadas alrededor de los 80 y los 90. Gran parte de los villeros originales eran inmigrantes de interior. Luego hubo la primera ola de milítrofes y la segunda, que es la del presente día. Contradicción con la hispanidad. El Imperio Español, cuando era todo unificado, tenía muy poca inmigración interregional. Es cierto que tenemos cosas comunes con los criollos y los mestizos criollizados de los distintos países hispanos, como la tenemos con España. O sea, si vos vas a lugares rurales de distintos lugares latinoamericanos, lugares marginales, probablemente sí ves cultura mucho más bárbara o indígena, que no tiene una relación verdadera con el argentino de a pie. Ahora vas a la cultura, sin contar los villeros, ¿no? Ahora vas a la cultura de las grandes urbes y de la gente más o menos civilizada, y tiene una cultura más criolla en general. Esta hermandad no implica que debemos fomentar que vengan aquí. En el Imperio Español cada región decidía si aceptaban o no quienes iban allí. Por lo tanto, si una persona terminaba en una zona y decidía quedarse, si la cultura regional decía expulsarlo, era posible. El Imperio Español nos dio nuestra fe, cultura y idiosincrasia, y hay que celebrar esto, como también nuestras diferencias. Eso es lo que me parece hilarante, cuando uno te dice, no, el argentino es chanta, o el argentino es pasional. Bueno, yo te digo, bueno, pero todas esas características son perfectamente aplicables a España, ¿sí? O a cualquier país hispano. El argentino es cálido. Bueno, cualquier país hispano o España tiene esas características. Yo creo que va más allá que eso, lo que es el ser argentino. Nacionalismo argentino, la verdadera rancia. Españoles en el sitio. Nuestros pueblos, nuestra historia no empieza con los pueblos originarios. Empieza en la Reconquista Española y se considera con las primeras colonias de España en el territorio del Río de la Plata. En el Virreinato previo, parte de Bolivia, Paraguay y Uruguay se desenvolvían en culturas plenamente españolas e indígenas. Por lo tanto, no había naciones. O sea, era una extensión de las culturas ibéricas y una extensión de las culturas originarias. No había una cultura mestiza todavía. Nación tradicional. A medida que España comenzó a delegar las autoridades locales, incipientemente se forman distintas naciones tradicionales en el virreinato. Una nación tradicional es aquella que tiene regiones con una cultura más fuerte que la nacional y en las que hay heterogeneidad, pero se comparte un legado común y una historia común. O sea, Francia, antes del siglo XVIII, se veía como una nación común, pero dentro de la heterogeneidad había variedad, ¿sí? Había distintas culturas dentro de esa misma nación, y uno tenía más lealtad hacia su región, a su nación. Sí es cierto que iba a tener prioridad un francés, otro francés hacia un alemán, pero entre un
una persona de Alsace-Lorraine, por ejemplo, iba a tener prioridad con un alemán de Alsace-Lorraine que con cualquier otro francés, porque había una concepción de primero la región y después la nación. Estado argentino, Revolución de Mayo. Durante la Revolución de Mayo se funda el Estado argentino formalmente como un ente separado. Este nace con un gran desafío debido a la gran diversidad de la nación argentina. La conclusión, como todo Estado influenciado por la Revolución Francesa, es intentar homogeneizar estas distintas culturas y por ende entra en varias guerras civiles. O sea, lo que se termina intentando hacer es agarrar la cultura de la provincia de Buenos Aires, capital, y ciertas partes de La Pampa, e intentar imponerla en todo el resto del país, lo cual falló miserablemente en repetidas ocasiones. Generación conservadora. Debido a la inutilidad de los gauchos como sujetos productivos, la generación de 37 decidió hacer un proyecto de ingeniería social, trayendo una gran cantidad de inmigrantes europeos. Estos normalmente eran más morales que al menos los gauchos marginales, pero el Estado intentó crear una identidad artificial con ellos. Lo que hace es traer una migración masiva, y es verdad que había tantos gauchos que eran más chorros y gauchos que eran más laburantes, pero bueno, normalmente incluso los que eran laburantes tenían como una falta por ahí de ética laboral, si se quiere. Entonces cuando se trae inmigrantes europeos, se hace bajo de verdad un precepto de ingeniería social y se los intenta como mezclar la cultura, pero termina fallando. O sea, se da como una cosa así, un sincretismo muy raro en aquellas provincias que tuvimos mucha migración europea. Pero bueno, al final la cultura gaucha como que se terminó sobreponiendo. Tal vez en provincia de Buenos Aires una gauchesca mucho más criolla que mestiza, como la podía hacer, no sé, en Salta o en Misiones o en Corrientes. Diversidad argentina, regiones. En la Argentina encontramos alrededor de 9. Tenemos los Villeros, el Cava, el Río de la Plata, el Chaco, Mesopotamia, Córdoba, el Cuyo, el Norte Central y el Gran Jujuy. Sí, estas son las 9 regiones para mí. Voy a hacer un video explicándolas. Supremacía pampeana. El Estado argentino, desde su constitución plena en el 53, sistemáticamente buscó la supremacía de la cultura del Río de la Plata. Hispanidad. Todos los argentinos comportamos una historia y una civilización, la hispana. Pero esto no nos hace de una misma región, solo nos da un sentimiento de identidad. Lealtad. La lealtad de nosotros primero debe ser con Occidente y Cristo, luego con nuestra denominación, luego con nuestra civilización, que es la hispana, y por último con nuestra región. Es obvio que si Bolivia nos declara la guerra, los salteños apoyarían al resto de argentinos. Pero esto no quiere decir que deban venir aquí o que tengamos una misma cultura. Sí, o sea, dentro de una misma nación hay diferencias regionales y heterogeneidad que debe intentarse respetada, ¿no? Conclusión. El problema con el nacionalismo. Y por eso yo en el grupo, en el foro, ¿sí?, me declaré abiertamente, yo no soy más nacionalista en el sentido modernista. Obvio, si mañana Chile declara una guerra a Argentina, bueno, voy a pelear por la Argentina, porque está mi familia, porque está mi comunidad, está mi región en Argentina. Pero no bajo una concepción así idealista o pelotuda, como tenían los alemanes, como tenían los fascistas, como tienen los yanquis ahora con Trump. El problema con el nacionalismo reside que busca la supremacía de una cultura y en una identidad política, y luego que uno sea leal a esa identidad política en base a su cultura. El problema es que una identidad política tiene que basarse en la defensa de la ley de Dios, no en la defensa de un grupo humano. Por tanto, caer en buscar la homogeneidad, que es inexistente. La Argentina, digan lo que digan, no es una nación homogénea, es un conjunto de regiones con una historia común y un legado común. El Estado argentino nos quiere hacer creer que existe algo que es una ilusión. Para poder imponernos sus delirios es toda una fachada para cubrir su ilegitimidad. Está claro que el nacionalismo se da en un contexto de decadencia de la cristiandad, porque cuando esta aún existía no tenía sentido crear un movimiento político y buscar en la cultura de un pueblo, porque la política algo separado de esto. También es que, última cosa que digo, con el problema con el nacionalismo, es que después te da pie a pasar lo que pasó, y que se llene de inmigrantes ilegales de otros países y legales, provincias, y que no podamos decirles que no, porque bueno, sí, si la nación argentina en su conjunto del Estado le dice que sí, yo que soy de la región del Río de la Plata, no les puedo decir que no. En cambio, en el antiguo régimen, cada vez que un inmigrante quería ir a un feudo, ni siquiera un feudo, una región, obvio que se lo trataba como un ser humano, si era en general, y se iba a notificar a las autoridades, pero si es que le daban una especie y lo dejaban quedarse, lo normal era que se tenga que asimilar a la cultura de ahí. ¿Sí? Y no había migraciones masivas entre regiones.
salvo que hubiese una hambruna o una cosa así, que iban en condición de refugiado. Así que bueno, gracias. Tienen créditos a Cilisdego, a Flaticón y Freeping. Bueno, muchachos, denle like, suscríbanse, compartan este video, por favor. Comenten algo, pongan, no sé, Nico, sos tremendo, te vendiste a la judería internacional, una cosa así, no sé. Y bueno, únanse a la comunidad, muchachos. Nos vemos en un próximo video.